Vamos a hablar hoy del reino de Dios. El reino de Dios como una realidad presente. Hay un versículo allí en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Esto es el centro, este es el corazón del Evangelio. Evangelio es buena noticia. Y la buena noticia que nosotros tenemos que predicar es que el reino de Dios se ha acercado. Con la venida de Cristo, Cristo estableció su reino y manifestó su reino entre nosotros y produjo un cambio en el mundo espiritual. El cielo se comunicó con la tierra y la realidad del cielo se hizo una realidad presente y palpable para todos nosotros. Y este es el evangelio que tenemos que predicar. Que el reino se ha acercado, que el reino es una realidad, que Dios reina, como oramos recién, sobre todo principado, sobre toda circunstancia, sobre todo poder, Él reina. Amén. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que Él reina, que el reino de Dios se ha acercado. Como dice ahí en Lucas 17, dice, algunos fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar? Y Jesús le respondió, el reino de Dios no es algo que puede verse. Tampoco se puede decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Amén? Yo necesito hoy revalorizar esta énfasis, porque hay una enseñanza que está aprendiendo mucho hoy. Hay un énfasis que es bueno, pero que se ha sobredimensionado y que nos está haciendo perder un poco la mirada, que es que el reino es una realidad futura. Que el reino no es una realidad futura, el reino es una realidad presente que se va a ir manifestando y va a alcanzar su plenitud en el futuro, pero no es una realidad futura que va a venir, el reino ya está. Y esa es la buena noticia, el reino está acá. Y esto es lo que nosotros tenemos que predicar. Tenemos que predicar que Cristo reina. Y la tarea, esto de dimensionar todo hacia el futuro, produce una pequeña distorsión, pero sumamente importante, que hasta cambia el sentido de la misión. Cambia el sentido de la misión porque la misión hoy es poner a todas las personas bajo el gobierno de Cristo. Yo evangelizo para que las personas acepten el gobierno de Dios en su vida. Y si yo lo paso para el futuro, se cambia la misión. La función no es que hoy tengamos esperanza. La función es que hoy se sometan todos al reino de Dios y que acepten el gobierno de Dios. Y el discipulado, porque se distorsiona todo, el discipulado no es que nos preparemos para lo que viene. El discipulado es poner a las personas bajo el gobierno de Dios. Y la evangelización es poner a las personas bajo el gobierno de Dios, porque Dios reina. Y eso entra en colisión con todos los hombres, porque cada uno quiere reinar en sí mismo. Y cada uno tiene que ser confrontado con esta realidad. O reinás vos, o reina Dios. Y ese es el evangelio de hoy. O reinás vos, o reina Dios, o reina tu comodidad, tu deseo de divertirte, tu deseo de pasarla bien, o te decidís a que Dios gobierne en tu vida. Y esa es la confrontación que tiene que ser predicada hoy. Que cuando la pasamos para el futuro, se diluye. Se diluye el reino de Dios, se diluye el evangelio del reino de Dios. Porque la buena noticia que tenemos que predicar es que Dios está reinando y vos tenés que elegir si vas a reinar vos o va a reinar Dios. Hoy lo tenés que decidir, no para el futuro. Hoy tenés que decidir quién reina en tu vida.
Por eso la centralidad del Evangelio es el reino de Dios está cercano, está presente, es palpable. Creed y arrepentíos. Esas son las dos respuestas que necesitamos responder. Las dos respuestas que necesitamos responder frente a esta realidad que se nos alumbra. Por eso la Escritura habla de esta realidad. Cristo abrió el camino, la realidad del cielo es una realidad presente. En Hebreos 6:5 se habla de nosotros como los que hemos gustado los poderes del siglo venidero. Los estamos gustando ahora. Nosotros hoy estamos gustando los poderes del siglo venidero. No lo que vamos a gustar en la plenitud. Lo estamos gustando hoy. Hoy estamos viviendo la realidad de un Cristo que reina. Y que ese reinado tiene que estar en aumento. Por eso, la buena noticia es que Jesucristo es el Señor. Que Él reina, que se le ha dado un nombre sobre todo nombre y que no hay ninguna realidad terrena que se puede independizar del gobierno de Dios. Y esa es una realidad poderosa, que es la realidad que hoy necesitamos predicar. Por eso necesitamos hacer este pequeño énfasis en el reino de Dios hoy, porque lo que necesitamos replantear para nuestras vidas y para nuestro ministerio es quién gobierna en mi vida. ¿Quién gobierna en mi vida? Esta es mi respuesta. ¿Se va a hacer mi voluntad o la voluntad de Dios? Hasta que no haya una rendición de mi yo, hasta que no haya una entrega de mi propia voluntad para que prevalezca el reino de Dios, no se hace presente en tu vida. El reino de Dios se hace presente con todas sus manifestaciones cuando vos decís, sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Cuando renunciás a tus caprichos, cuando renunciás a tus comodidades y decís, Señor, quiero ser un instrumento tuyo, quiero que reines en mi vida. Muchas veces encontramos un cristianismo muy débil, respuestas muy débiles, porque no se termina de rendir el yo, no se termina de quebrantar delante de la voluntad de Dios. Y venimos a congregarnos, pero sin ese prevalecer de Dios en mi vida. Entonces venimos a la iglesia con motivaciones incorrectas. Venimos a buscar a alguien que resuelva mis problemas, que satisfaga mis necesidades. Y vengo a buscar que Dios me ayude, que Dios me resuelva mis problemas. Y Dios lo quiere hacer, porque tiene interés en nosotros. Pero es indispensable que vos vengas al reino con la actitud correcta. No vengo a usar a Dios para mi propio beneficio. No vengo a pedirle a Dios que me resuelva los problemas. Vengo a ofrendarme yo como la solución de los problemas de los demás. Vengo a rendirme yo para ser un instrumento que colabora con la manifestación del reino en todo mi entorno. Y por eso se produce un cristianismo débil, porque todo el mundo viene a que le resuelvan los problemas, no se dispone a ser un instrumento
de resolver el problema de los demás, de resolver los problemas de Dios, de estar disponible a Dios. Y no se quiebra esa actitud de demanda, de ponerme en el centro, que los demás están para servirme, que los demás están para... Estoy yo para servir, estoy yo para morir, para ayudar a los demás, no los demás para ayudarme a mí. Necesito aceptar el gobierno de Dios en mi vida y decirle a Dios, Señor, acá estoy, disponible para que lo que me necesite. Muchas veces venimos a la iglesia a congregarnos para resolver mi problema de soledad. Y ahí me vuelvo demandante, porque tengo carencias y me vuelvo demandante de mis hermanos. No porque nadie me llama, nadie me atiende, nadie me reconoce, nadie se ocupa de mí. Y eso produce debilidad en la comunión, porque es una motivación incorrecta. Estamos acá porque Dios reina. Estamos acá porque aceptamos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas y queremos ser instrumentos en sus manos. Por eso, qué interesante cómo se explicita esto del Evangelio del Reino. Creed y arrepiéntanse. Hay dos respuestas que necesitamos. Otra vez no me van a responder. Reaccionar frente al Evangelio del Reino. Necesitamos creer y arrepentirnos. Por un lado, arrepentirnos, aceptar el gobierno de Dios sobre mi vida, cambiar de actitud. No soy el dueño de mi vida. El dueño de mi vida es Dios. Lo que dice la palabra me gobierna. No es que separo versículos y este me gusta, este otro no me gusta, este no se adapta a lo que yo creo. No, la palabra me tiene que gobernar. El Espíritu Santo me tiene que gobernar. Me tiene que ir dirigiendo hacia dónde voy. Me tiene que ir conduciendo continuamente. Necesito desarrollar ese temor de Dios, de no hacer las cosas por mi propia cuenta, sino pedirle al Espíritu Santo la confirmación, la paz para hacer cada paso que doy. Porque el Espíritu Santo es mi Señor, es el que me tiene que gobernar, es el que me tiene que dirigir, es el que me tiene que dar la paz en el camino que estoy andando. Pero qué interesante que antes del arrepentimiento primero está creer. Primero necesitamos fe. Necesitamos fe del gobierno de Dios, fe de la autoridad total de Dios, para luego arrepentirme y ponerme bajo su cobertura. Pero primero empieza la fe. La fe que me abre las puertas al reino de Dios. La fe que me abre las puertas a la gracia del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es solamente que yo renuncie a mi voluntad. No es solamente que yo me quiebre, sino que reciba gracia para obedecer. Hay una gracia que opera en aquel que se rinde y van conjuntamente. Tras cada mandamiento hay una gracia para que lo podamos, si no estaríamos hablando de un Dios injusto. Hay una gracia poderosa del reino de Dios para cumplir los mandamientos. Por eso necesito la fe, no solamente de lo que, no solamente la obediencia, sino la fe de que Dios me capacita para obedecer. No solamente tengo que arrepentirme, necesito creer que la gracia del reino de Dios es una realidad poderosa que transforma mi vida y transforma a los demás. Hay una gracia que opera cuando me rindo, que me transforma. Por eso necesito creer y arrepentirme. Creer y arrepentirme. Son las dos reacciones con las que tenemos que responder al reino de Dios. Porque lo que Dios se propone es que vos seas un instrumento
de ese reino. Lo que Dios se propone es que nosotros manifestemos el reino de Dios ahora. Por eso necesitamos ponernos bajo el gobierno de Dios y bajo la gracia del reino de Dios para poder manifestar el reino de Dios en nuestra realidad presente. Necesitamos desarrollar, ministrar, manifestar ese reino en toda nuestra realidad. Jesús vino a recuperar lo que le corresponde. Jesús vino a deshacer las obras del enemigo. Ahí en 1 Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que este reino es un reino confrontativo, es un reino que tiene que desalojar el reino de las tinieblas. Y nosotros estamos involucrados, por eso necesitamos estar bien revestidos de la gracia del reino, porque estamos involucrados, querramos o no, en esa tremenda guerra espiritual donde está el reino de Dios que nosotros representamos y el reino de las tinieblas que tiene enceguecido y atado a todos los que nos rodean. Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos poderosos para poder cumplir con esa tarea del reino de Dios. Y Dios nos quiere capacitar para esta guerra. Dios nos quiere abrir toda esa provisión para que el reino de Dios dé fruto en cada uno de nosotros. El reino de Dios tiene que fructificar. Hay un pasaje, no sé si lo terminé de poner, Mateo 21:43, creo que es el que viene, ¿no? Sí. Uno de los pasajes durísimos de la Escritura. Un pasaje, el reino de Dios le dice ahí a los fariseos, será quitado de vosotros y se le dará a gente que haga los frutos de él. Si ellos que no tenían el Espíritu Santo fueron tratados con tanta dureza por no dar fruto, el reino de Dios será quitado de vosotros. Qué desafío para nosotros, qué compromiso para nosotros, porque el reino de Dios se le es dado a los que producen fruto de él. Por eso necesitamos trabajar en nuestras vidas para ser esos instrumentos del reino. Venimos un año de desafío, un año tenemos una campaña por delante, no es un evento, es un proceso, pero queremos poner en movimiento a la congregación en el ejercicio de este reino para que el reino dé fruto en medio nuestro. Por eso necesitamos evangelizar. Y evangelizar es predicar, enseñar y sanar. Ahí en Juan 14, 28, ahí viene, ¿no? Sí. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A los discípulos, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Manifestar el reino de Dios alrededor nuestro es evangelizar,
predicando, enseñando, sanando y liberando. Para eso te está levantando el Señor. Para eso establece el reino de Dios en tu vida. Para que seas un instrumento de sanidad. Para que seas un instrumento de liberación. Para que seas un instrumento de enseñanza y de evangelización. Querigma y de qué. Es lo que... Para eso se establece el reino de Dios en vos, para que seas un instrumento del reino, para que el reino de las tinieblas retrocedan. ¿Cómo retrocede el reino de las tinieblas? Cuando vos ocupás tu lugar en el reino, ministrando lo que tenés que ministrar. Y no es cuestión de ministrar solamente versículos bíblicos. Es enseñar, discipular, sanar y liberar. Dios te ha hecho un instrumento para que el reino de Dios se manifieste a través tuyo. Estamos en un proceso que va a terminar en la campaña, pero necesitamos que cada uno de nosotros se ponga las pilas para que esto no sea un evento, sino que sea un proceso. Queremos que cada uno de nosotros tome conciencia de la autoridad que tiene, de lo que Dios le ha dado para influir alrededor de su realidad. El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y mayores, porque yo voy al Padre. Amén. ¿A qué fue al Padre? A mandar el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos autoridad espiritual. Toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Es una cuestión de autoridad espiritual. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Como tengo autoridad, como yo soy el rey, como el reino, como tenemos la buena noticia de que Dios reina, yo necesito hoy establecer el reino de Dios en la realidad que me toca vivir. No en el futuro. Hoy necesito manifestar la realidad que hoy tengo que vivir. Necesito establecer el reino de Dios en mi trabajo, en mi oficina, con mis vecinos, en mi familia. ¿Y cómo establezco el reino de Dios? Enseñando la palabra, predicando, sanando y liberando, tomando autoridad espiritual, descubriendo las necesidades que hay alrededor mío. Requiere una actividad concreta de nosotros, que seamos proactivos. El reino no se estableció en nosotros para que vengamos a las reuniones los domingos. No se estableció para que esto sea el reino de Dios. El reino de Dios se estableció para que fluya, para que corra, para que crezca. ¿Y cómo crece el reino de Dios? Cuando vos lo sembrás en otro corazón. El reino de Dios crece cuando vos ponés la semilla que Dios te puso, vos la ponés en el otro se convierte. Entonces el reino de Dios creció, avanzó. La única forma de crecer que tiene el reino de Dios es a través de corazón en corazón. Es a través de que otros corazones se rindan. Así crece el reino de Dios. Y tenemos todas las parábolas que nos hablan del crecimiento del reino de Dios. Y nosotros somos los instrumentos. Por eso necesitamos soltar la palabra. Para eso se nos ha dado toda autoridad. Y hoy queremos orar por esto, como dice Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu de Dios está sobre mí. Yo acepté el gobierno de Dios sobre mi vida. Amén. Cristo es una realidad. Y como dijo Jesús, yo lo puedo decir con toda libertad. Y lo tengo que repetir. Muchas veces antes de subir a predicar, uso este pasaje para tener conciencia. Cuando vos estás predicándole a un discípulo, cuando estás evangelizando, necesitas tomar conciencia de que esta es tu realidad. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Me ha ungido. Cada uno de nosotros acá tenemos una unción, aunque
te hayas bautizado la semana pasada. Cada uno de nosotros tiene una unción para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados, para pregonar libertad a los cautivos, para predicar el año agradable al Señor. Amén. Aleluya. El Espíritu de Dios está ¿sobre quién? Sobre mí. Ahí levanta tu mano, sobre mí. Amén. Y me ha ungido. Me ha ungido, me ha capacitado para dar buenas nuevas, pero con frescura, con unción. Me ha capacitado para sanar a los quebrados de corazón. ¿Cuántos quebrados de corazón hay alrededor mío? Señor, vos me capacitaste para sanar. Uy, pero yo no me siento capaz. Me siento que todavía estoy en proceso. Pero en la medida que te ocupás del dolor del otro, hay un proceso de sanidad sobre tu vida. Aleluya, aleluya. Porque Dios me ha ungido para sanar a los quebrados de corazón, a liberar. Hoy las tinieblas están avanzando tremendamente, jóvenes con intentos de suicidio, con ataques de pánico. Hoy necesitamos liberar a los cautivos, porque este en el que creímos, como dice Efesios 3:20, es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y por último, para terminar, antes de orar, quisiera que repasaras estos versículos. Necesito escribirlo en la agenda, en algún lado, pero necesito tomar conciencia de quién es el que me respalda. No es mi negocio, son los negocios del Padre. Él está interesado. Él es el que me respalda, es el que me levanta. Ahí en medio de mi trabajo, de mi vida cotidiana, soy el elegido de Dios en ese lugar. Los demás son inconversos, que están rebeldes, que lastiman el corazón de Dios continuamente. Vos sos un instrumento de Dios puesto ahí para establecer el gobierno de Dios en su vida, y es Dios el que te respalda. Por eso dice ahí en Deuteronomio 1, 29, 30, no teman ni tengan miedo, porque el Señor nuestro Dios va delante de nosotros y Él peleará por nosotros. Y Él peleará por nosotros. Él va delante de nosotros. Él va preparando circunstancias. Dice que nosotros tenemos que andar en las obras que Él nos preparó. Él va preparando las obras, yo las tengo que discernir, tengo que saber, pero Él va delante de nosotros y va peleando por nosotros. Va abriendo camino, va preparando las circunstancias. Pero cuando nos toca actuar a nosotros, a veces estamos distraídos. Dios nos preparó todas las circunstancias, y ahí viene el enemigo que te acusa, te debilita, y vos te quedás ahí concentrado en tus problemas en vez de trabajar en los terrenos que Dios te preparó. Isaías 42 dice: Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertaré a celo. Y haré a ciegos por caminos que no sabían, y delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz, los escombros en llanura. Hay un Dios que reina. Amén, aleluya, amén.
y que va preparando las circunstancias para que el reino de Dios se manifieste y dé abundante fruto a través de tu vida. Amén.